Sin juicio no es posible hacer historia, sin embargo, sí es posible escribirla. Esas eran las palabras de José Valadez. En el juicio de la historia, José Valadez no era historiador de profesión, es decir, desde el ámbito académico, era periodista y tuvo distintos oficios, eh, incluso diplomáticos y, y en el gobierno. Sin embargo, es considerado un historiador, un importante historiador mexicano del siglo XX. Esas palabras las dijo en El juicio de la historia, escrito sobre el siglo XIX, cuya primera edición fue publicada en 1996 a partir de sus escritos póstumos. Él ya había fallecido. Sin embargo, ¿por qué, por ejemplo, no podemos considerar a alguien como Zunzunegui historiador? Eh, una vez que hemos dicho que para ser historiador no necesariamente se necesita de la profesión académica o de la instrucción académica para hacerlo. Bueno, ahí nos tenemos que remontar un poquito a Mark Bloch. Mark Bloch, que concebía la historia como la ciencia o la disciplina del hombre a través del tiempo. Él decía que para el historiador eh, para ser historiador se debe comprender el presente por el pasado. Es decir, no podemos negar el pasado, no podemos negar etapas previas de la historia para tratar de comprender o explicar eh, una etapa actual o la actualidad en sí misma, como lo hace Zunzunegui o como lo pretende hacer Zunzunegui, ¿no? Cuando habla de traumas, refiriéndose a la memoria histórica, una escuela de la historia fundada, bueno, consolidada por Pierre Nora en Francia en el siglo pasado y cuyos aportes van también, pasan por Paul Ricoeur en su libro Memoria, Historia y Olvido. Y ellos consideran que la base de la historia actual, bueno, pues es la memoria histórica. Es decir, en la memoria histórica está prohibido olvidar el pasado. No se le puede nombrar como traumas del pasado a la memoria histórica. En ese sentido, personajes como Zunzunegui, específicamente él, he notado que le gusta intentar negar el pasado y meter su juicio, además, su juicio personal en su divulgación de la historia, lo cual eh, el historiador procura no hacer. Él, Zunzunegui, de formación en comunicación, en ciencias de la comunicación, eh, evidentemente esos estudios que él tiene no le permiten tener la metodología adecuada que algunos otros historiadores como José Valadez, que no tenían tampoco la formación académica, sí tenían una metodología de fuentes, es decir, remitirse no solo al documento, sino criticar el documento y también remitirse a las fuentes orales y criticar las fuentes orales. Criticar la fuente es importantísimo. El historiador no divulga rumores, no divulga su juicio personal, puede divulgar su crítica o su juicio sobre las fuentes, pero no su juicio personal, como si fuera la realidad en sí misma, ¿no? Ejemplo de ello es el discurso de Zunzunegui sobre Porfirio Díaz, donde siempre está metiendo su juicio personal sobre Porfirio Díaz, pero no se remite a las fuentes, no se remite a criticar las fuentes, entonces ahí hay una falta de metodología. Un ejemplo de lo que es la metodología en la historia, este es el pensamiento político de Juárez, de Valadez, y entonces Valadez lo que hace es que estudia a Juárez, pero también estudia a Díaz, ¿no?
por igual. ¿Por qué? Porque no se puede entender a Díaz sin Juárez, así de simple. No se puede entender una etapa posterior sin el estudio de la etapa previa, sin la crítica de fuentes y sin la consulta de fuentes de la etapa previa. Entonces, no se puede negar a Juárez para beneficiar un discurso a favor de Porfirio Díaz. Porque Juárez y Díaz son igual de importantes para entender la historia de México y para entender la actualidad de México. Si te cae bien uno u otro, bueno, eso lo dejas de lado a la hora de divulgar. Porque lo importante para el historiador es revisar todo y no olvidar. Es la memoria histórica, ¿no? Y Valadez lo entendió muy bien, sin una formación académica, sin una formación formal en la historia. Él supo revisar, por ejemplo, la Revolución Mexicana, a través de la breve historia de la Revolución Mexicana, y su obra más extensa, ¿no?, que es la Historia General de la Revolución Mexicana, que no es un imperdible que tendríamos que tener todos los mexicanos en casa, porque no se puede entender el México actual sin la Revolución Mexicana. Nos agrade o no nos agrade la Revolución Mexicana, hay que revisarla, hay que criticarla a través de la fuente, pero no podemos negarla, jamás podemos negarla, ni asumir que la nación actual está construida a través de traumas. La nación mexicana, como todas las demás naciones del mundo, se construye a través de la memoria histórica. Las naciones o los estados que niegan su memoria histórica, básicamente niegan su propia historia. No se puede entender una nación sin su memoria histórica, sin sus monumentos, sin esos lugares de memoria de los que hablaba Pierre Nora, donde se recuerdan los caídos en batalla, donde se recuerdan las guerras, donde se recuerdan las confrontaciones. Porque si olvidas la memoria histórica, si olvidas, por ejemplo, la invasión norteamericana de 1846, la invasión norteamericana de 1914, entonces te explicas por qué hay gente en redes sociales que pide una nueva invasión norteamericana. No. ¿Por qué? Porque es la negación de la memoria histórica. Es la negación de la historia de la nación mexicana, ¿no? Entonces, para concluir, Zunzunegui no es historiador, pero no lo es por su formación académica, sino lo es porque niega la memoria. Así de sencillo. Y sin memoria no hay juicio, y sin juicio no hay historia, decía Valadez. También mencionar a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur hablaba de la memoria, historia y olvido, y hablaba que la memoria no solamente es individual, es colectiva. Además, hay distintos tipos de memoria. Hay memoria manipulada, que puede ser por ideologías, que lo usan mucho los estados o las naciones para legitimarse, que manipulan la historia, suprimen algunos pedazos de memoria histórica para manipular la historia y para manipular a grupos vulnerables o grupos de personas. Está la memoria obligada, que también se impone a través de un régimen de forma mucho más recurrente. No siempre un régimen va a ser afín a algún periodo específico de la historia a través del cual se va a legitimar, ¿no? Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, bueno, se legitimaba a través de la Revolución Mexicana, evidentemente. El Partido Acción Nacional se legitimaba, por ejemplo, a través del movimiento de Madero, ¿no?, entre otros ejemplos, ¿no? El movimiento actual, el movimiento de regeneración nacional, también, claro, se legitima a través de ciertos periodos de la historia, tanto la Revolución Mexicana, pero también usa el cardenismo, por ejemplo,
o incluso se asume como heredero de los hermanos Flores Magón, que también estudia Valadez, y que representan algo que poco o nada tiene que ver con el movimiento de regeneración nacional actual, ¿no? Sin embargo, el, el olvido considera Paul Ricoeur que es lo peor que le puede pasar a la historia de un pueblo. Y personas como Zunzunegui pretenden utilizarlo como herramienta, pretenden legitimarse o legitimar a personajes de la actualidad a través del olvido. El olvido es lo opuesto de la memoria y es muy, muy peligroso el olvido. Alguien que se diga historiador jamás, jamás va a avalar el olvido. Por eso es que Zunzunegui no es historiador.